Ellos no se imaginaban nada. Nadie podía imaginar lo que venía detrás de esa ropa vieja, arrugada y descolorida, que ella llevaba cada día como si fuera un uniforme invisible. La universidad a la que había llegado parecía otro mundo, lujo, estilo, gente que parecía brillar con cada paso. Pero ella, con sus jeans gastados y su suéter con agujeros, era el blanco perfecto para las risas a sus espaldas, para los susurros y las miradas que quemaban. Y aún así, ella seguía allí, callada, sin dejarse ver, aguantando cada ironía y cada comentario malintencionado. Hasta que, un día, todo cambió. De repente, un secreto rompió el silencio. Y lo que ella escondía no solo dejó en ridículo a quienes se burlaban de ella, sino que hizo que toda la universidad tuviera que mirar con otros ojos. ¿Quién era en realidad aquella estudiante de ropa vieja y actitud tan tranquila? La pregunta empezó a hacerse gigante cuando una noticia inesperada explotó en el campus. Lo que parecía una chica cualquiera, la más sencilla y olvidada en los pasillos, escondía algo que nadie podía haber imaginado. Una historia que, de revelarse, reescribiría las reglas de ese lugar elitista y sacudiría la vida de muchos. Ana llevaba semanas soportando las burlas con una sonrisa que escondía un cansancio profundo. Ella había aprendido a hacer oídos sordos porque sabía que, hasta ahora, el poder estaba del lado equivocado. Sus compañeros, hijos de familias ricas y con unos looks impecables, nunca podrán entender lo que se necesita para sobrevivir aquí sin una fortuna detrás. Pero algo latía en Ana, algo fuerte y real, un fuego que ningún desprecio podría apagar. La universidad era un microcosmos de desigualdades. En cada aula, en cada cafetería, en cada esquina, se sentían esas tensiones. Los chicos con ropa diseñada por las mejores marcas no dudaban en lanzar comentarios hirientes: ¿sigues con esa chaqueta? ¿No tienes ni $1 para algo decente? ¿Vas a clase o a reciclar ropa? Eran frases comunes que quedaban flotando en el aire, como dardos venenosos con sonrisa. Y Ana, sin embargo, no respondía. No porque no pudiera, sino porque tenía otros planes. El misterio detrás de Ana empezó con pequeñas pistas, apenas perceptibles para los demás. No era una chica cualquiera de familia humilde que apenas podía pagar la universidad. Nadie lo creía, porque su apariencia lo decía todo. Pero ella, con su ritmo callado, empezó a hacer algo inesperado. Se involucró en grupos de estudio, sacaba las mejores notas, y sobre todo, mantenía esa calma que parecía no tener miedo a nada. Algo se cocinaba bajo esa superficie. Un día, en una de esas clases donde la competencia era feroz, Ana presentó un proyecto que dejó a todos boquiabiertos. No solo por la calidad, que era impecable, sino por una propuesta audaz que descolocó a sus compañeros. Allí, sus rivales entendieron que ella no estaba de adorno, ni era una víctima. Ana había venido a ganar, sin hacer ruido, sin presumir, con un arma secreta que no se veía a simple vista. Pero hasta ese punto, ellas seguían sin conocer el motor detrás de todo eso. ¿Qué había en su pasado que la mantenía tan firme? Y más allá de eso, ¿qué sucedería si se revelara la verdad? Porque en esa universidad, como en la vida, hay un momento en que la invisibilidad se vuelve imposible. Y cuando explota, nadie sale igual. La tensión se acumulaba. Las miradas de desprecio iban dando paso a la sorpresa, el interés, hasta la admiración aplazada. Pero lo que venía no era solo un cambio de percepción superficial. Lo que apareció después fue una noticia que nadie veía venir y que cambiaría por completo la imagen que tenían de Ana. De repente, esa chica que todo el mundo minusvaloraba se convirtió en la protagonista de un giro inesperado que dejó a todos preguntándose cuánto conocían realmente a quienes juzgaban con tanta rapidez. Ella ya no era la figura débil en ropa vieja. Era una fuerza imparable y un secreto guardado muy de cerca, una verdad que reventó con la fuerza de un tsunami en medio de aquel entorno de arrogancia y exclusión. Había llegado el momento de entender que las apariencias engañan, y que incluso en la pobreza visible puede esconderse una riqueza que ni el dinero compra. Ana tenía algo invaluable. ¿Qué era? ¿De dónde venía? Esa era la gran incógnita que nadie podía resolver, y que la universidad entera estaba a punto de descubrir, mientras los ricos y presumidos se hundían en su propia incredulidad y vergüenza. ¿Y tú, qué harías si descubrieras que alguien que todos ignoraron es en realidad alguien que les supera en todo? ¿Cambiarías tu mirada? ¿O seguirías atrapado en tus prejuicios? La historia de Ana está a punto de enseñarnos mucho más que solo una lección sobre la moda o la pobreza. Es una historia que desafía a mirar más allá de la superficie y a no subestimar lo que no se ve a simple vista. Porque la verdad no tarda en brillar, y cuando lo hace, destruye máscaras, revierte destinos y redefine el poder. Ana está lista para demostrarlo. Solo espera el momento justo para hacer que todo el mundo se derrumbe a su alrededor, y para que esa universidad de lujos entienda que la fuerza real no está en lo que llevas puesto, sino en quién eres en realidad. Y la historia apenas comienza. ¿Quieres saber qué pasó después?
¿Cómo Ana soportó semanas de burlas sin romperse? ¿Qué secreto guardaba? Y lo más importante, ¿cómo la noticia que explotó en el campus cambió para siempre el orgullo de quienes la despreciaron? No te vayas. Porque en breve lo descubrirás. Esta no es solo una historia sobre ropa vieja o burlas, es una historia de justicia inesperada, de poder oculto y de un espíritu indomable que nadie logró doblegar. Prepárate para un viaje intenso. Un viaje que puede cambiar tu manera de ver a las personas y, quizá, de verte a ti mismo. Porque Ana nos recuerda que nunca subestimemos a quien camina con silencio y valentía, porque su revolución puede estar a la vuelta de la esquina, y va a ser imparable. Ya verás, los que se rieron, tuvieron que morderse la lengua. Y tú, amigo, vas a entender por qué. Todavía retumbaban en sus oídos las risas frías y los susurros punzantes que atravesaban el pasillo. Cada día, Mariana intentaba pasar desapercibida, con su mochila desgastada y esos jeans que parecían haber vivido más aventuras que cualquier estudiante promedio. Los tacones brillantes y las mochilas de marca contrastaban con su ropa vieja, un recordatorio constante de que ella no encajaba en ese universo perfecto que parecía exigir la universidad. Pero había algo en ella, un secreto enterrado bajo esas telas gastadas, que ni siquiera sus crueles compañeros podían imaginar. En el centro de todo, estaba Clara, la reina indiscutible del grupo popular, siempre lista para lanzar una mirada de desprecio o un comentario sarcástico. «¿Otra vez esa chaqueta rota, Mariana? ¿No tienes dónde comprar ropa nueva?», declaraba con una sonrisa que cortaba más que un cuchillo. Mariana apenas respondía, aprendió a silenciar su voz para no atraer más atención. En su interior, una mezcla de tristeza y rabia hervía, pero nadie podía verlo. La universidad era una vitrina donde solo importaba la apariencia, y peor aún, un escenario donde ella era el blanco perfecto para el descaro de los demás. Lo que Clara y sus amigas no sabían era que esa joven parecía mundana y sin oportunidades, pero la realidad era completamente distinta. Mariana guardaba un secreto que había mantenido cuidadosamente desde su llegada a aquella institución elitista. Un secreto que, si se revelaba, cambiaría por completo la dinámica del campus y pondría en jaque a los mismos que la despreciaban. Pero ella aguardaba. Esperaba el momento justo para que todo saliera a la luz, para que las piezas del rompecabezas encajaran como una bofetada directa a la arrogancia de quienes se sentían superiores. En las clases, Mariana se sentaba al fondo, con un cuaderno simple y un bolígrafo barato, pero sus notas brillaban con el esfuerzo y la inteligencia que la mayoría envidiaba en silencio. Los profesores empezaron a notar su talento, aunque ninguno imaginaba cuánto escondía detrás de esa apariencia humilde. Ella reseñaba libros, resolvía problemas complejos y participaba en debates con una claridad propia de los genios. Pero en un aula donde la charla era dominada por quienes tenían dinero, su voz quedaba sepultada. Un día, tras una clase de economía, Clara no pudo evitar lanzar un último comentario tan venenoso como siempre. «Mariana, quizás si dejas de gastar tanto tiempo en estudiar y mejor buscas un trabajo de verdad, podrías comprarte ropa decente». Un espejo de cruel ironía. Mariana se quedó callada, pero cuando apareció la noticia que cambiaría todo, esa frase se volvió una especie de profecía burlona que dejó de tener sentido. La universidad estaba en plena vigilia por la visita del rector de una universidad prestigiosa del extranjero. Nadie esperaba que Mariana, la chica que parecía invisible en el gran teatro de la alta sociedad estudiantil, fuera protagonista de ese momento, pero lo fue. Al anunciar un concurso de proyectos innovadores, casi todos los ojos de la élite se posaron en sus propios grupos y candidatos predilectos. Pero cuando Mariana presentó su proyecto, una solución tecnológica con impacto social real, el silencio invadió el auditorio. Su idea había superado a la de todos, incluso a los favoritos más costosos. La noticia estalló. Mariana no solo era talentosa, sino que su proyecto tenía el respaldo de inversores extranjeros, un dato que ella había mantenido en secreto para evitar la atención prematura. De pronto, su mochila ajada y sus chaquetas viejas parecían irrelevantes frente a su capacidad para cambiar vidas y su prometedor futuro. El mismo rector la felicitó, desarmando en segundos la construcción social que la había marginado. La ironía era perfecta, la joven menospreciada era la verdadera estrella. Quienes se habían burlado y marginado ahora no sabían cómo reaccionar. Sus risas se convirtieron en miradas incómodas, sus comentarios mordaces desaparecieron como por arte de magia. Clara intentó disimular, pero en el fondo la envidia y el asombro se entrelazaban en su mirada. Mariana, finalmente, dio un paso adelante y rompió el silencio. No se trata de la ropa que llevamos, ni del dinero que tenemos. Se trata de lo que somos capaces de hacer, aunque pocos creyeran en ello. No desapareció de la universidad ni cambió para encajar. Al contrario, mantuvo su esencia, su humildad y esa aura de misterio que ahora todos querían descifrar. Había demostrado que detrás de una apariencia modesta podía esconderse un potencial gigante. Una lección que pocos olvidarían. Pero la historia no termina aquí.
porque justo cuando parecía que Mariana había ganado la batalla, apareció un nuevo giro inesperado. Una oferta que cambiaría no solo su vida, sino también la percepción de toda la comunidad. Un secreto aún más profundo estaba a punto de revelarse, algo que nadie imaginó y que pondría patas arriba toda la universidad. ¿Y tú, qué harías si te dieras cuenta de que la persona que menos imaginas tiene el poder para derribar muros y cambiar destinos? Mariana no fue solo la estudiante de ropa vieja, fue la que enseñó a todos que el verdadero valor no está en lo que llevamos puesto, sino en la fuerza que guardamos dentro. Pero su historia está lejos de terminar. Queda mucho por descubrir, muchos secretos que el tiempo desvelará. Así que, si creíste que esta era solo una historia de bullying y revancha, espera un poco más. La verdadera sorpresa apenas comienza. Ella cruzaba el campus con la mirada baja, sabiendo que cada paso podía ser observado con desprecio. La ropa que llevaba estaba pasada de moda, con colores opacos y telas que claramente habían sido usadas hasta el cansancio, pero para ella no era solo ropa, era su escudo. Mientras otros lucían prendas de marca que reflejaban sus bolsillos llenos, ella hacía malabares para que cada prenda durara una temporada más. No era solo la economía, era también el recordatorio constante de dónde venía y cómo había llegado hasta ahí. Los pasillos de la universidad parecían un desfile de modas exclusivas, y en el centro de ese mundo, los estudiantes con dinero se posicionaban como jueces implacables. Los susurros eran persistentes. ¿Viste qué lleva puesta? Parece que la ropa tiene vida propia, antiguo y barato, decían en tono burlón. No faltaban quienes soltaban risitas y miradas cómplices, porque en la universidad, lo superficial a veces era el pase directo a la aceptación. Sin embargo, ella nunca respondía. Aguantaba. Su silencio no era sumisión, sino una armadura escondida detrás de cada sonrisa tímida. Se llamaba Valeria, y su historia era mucho más profunda de lo que cualquier comentario cruel podría imaginar. Mientras los demás opinaban y fingían no ver nada más allá de unas prendas viejas, Valeria mantenía su cabeza erguida aunque en su interior, a veces, sintiera que todo el peso del mundo caía sobre sus hombros. Su vida no era sencilla. Su familia luchaba día a día para sostenerla, y ella se empeñaba en hacer justicia a cada sacrificio. Pero había algo más, algo que nadie sabía, un secreto tan grande que nadie podría anticipar. Aquel día el sol brillaba con fuerza, pero Valeria prefería la sombra de los árboles. Sentada en un banco, observaba a sus compañeros mientras se unían en grupos con risas y bromas. No pertenecía a ninguno de esos círculos, y eso la hacía invisible o vulnerable, según cómo se mirara. De repente, alguien la llamó por detrás, con la voz cargada de burla. Valeria, ¿qué es eso? ¿Ropa vintage? Pareces sacada de una película mala. La risa estalló alrededor y un grupo de chicos con las mochilas de diseñador la rodeó. No tenía más opción que sonreír tímidamente y seguir caminando, deseando desaparecer. Pero ese día algo en su interior cambió. No podía seguir escondiéndose detrás de su silencio. Alguna vez, pensó, tendría que mostrarles que no todo es lo que parece. Mientras recogía sus libros en la biblioteca, escuchó una conversación que la hizo detenerse. Dos estudiantes hablaban de un concurso de startups que la universidad iba a organizar, un reto anual donde se premiaba al proyecto más innovador. Es importante para los que quieren hacerse un nombre aquí, decían. Claro, y el premio es una beca completa y apoyo para llevar el proyecto a la realidad, agregó uno. Valeria sintió una chispa de interés. ¿Y si ese era su camino para dejar atrás las miradas y prejuicios? Pero aún no sabía que ese concurso la cambiaría para siempre. Los días siguientes fueron una mezcla constante de clases, miradas incómodas y pequeños ataques disfrazados de bromas. Sin embargo, en la oscuridad, Valeria comenzó a trabajar en su proyecto secreto. Tenía desde hacía tiempo una idea que muchos habrían desechado por parecer demasiado atrevida o compleja. Una aplicación que ayudaba a estudiantes con dificultades económicas a acceder a recursos académicos y oportunidades, algo que ella misma desearía haber tenido cuando empezó la universidad. Lo desarrollaba con pasión y en silencio, utilizando cada momento libre para mejorar y afinar detalles. Pero sabía que presentar su idea frente a esos mismos que se burlaban de ella sería un acto de valentía brutal. Finalmente, llegó el día de la presentación. La sala estaba llena, y los rostros que conocía la observaban, algunos con cierta incredulidad, otros con una arrogancia apenas disimulada. Ella se acercó al escenario con la voz firme. Presentó su proyecto con claridad, pasión y datos contundentes. Se notaba que conocía bien el problema, porque lo vivía cada día. Habló de inclusión, de oportunidades reales, de cambiar el sistema desde adentro. La sala quedó en silencio por unos segundos al terminar. Cuando la mesa de jurados anunció que su proyecto había ganado el primer lugar, el murmullo fue inevitable. De repente, quienes la habían ignorado o ridiculizado, la miraban con otros ojos. Pero eso no fue lo más impactante.
En la ceremonia de premiación, apareció un vídeo que alguien había preparado como parte de la campaña publicitaria. En él, se revelaba la verdadera identidad de Valeria. Era hija de una reconocida empresaria que había renunciado a vivir una vida de lujos para criar a su hija con valores y autonomía, prefiriendo una vida sencilla para que Valeria aprendiera desde abajo. La noticia sorprendió a todos, porque detrás de esa ropa vieja y modestia ostensiblemente escogida, se escondía alguien con un futuro brillante, apoyado pero sin necesitar privilegios. El temblor en las miradas de sus compañeros fue evidente. En minutos, la percepción había cambiado radicalmente, y esos mismos que se habían burlado se miraban unos con otros, sin saber dónde esconder sus vergüenzas. La historia de Valeria no solo deslumbró por su idea, sino porque demostraba que el valor real nunca está en la fachada, sino en la determinación y el corazón. Pero, ¿qué haría Valeria después de esta revelación? ¿Cómo manejaría esa nueva tensión entre quienes ahora querían ser sus amigos y aquellos que sentían que habían sido derrotados sin pelea? Lo cierto es que esa victoria no había acabado con las dudas ni las inseguridades, solo había abierto una puerta hacia un futuro incierto y lleno de posibilidades. Ella había ganado mucho más que un premio, había ganado respeto y, más importante aún, había demostrado que nadie puede ser reducido a su apariencia. Mientras el eco de las risas burlonas se desvanecía, algo más poderoso tomaba lugar, el nacimiento de una nueva versión de Valeria, una que se negaba a esconderse y que estaba lista para enfrentar todo lo que viniera. Pero como en toda buena historia, justo cuando parecía que el desenlace estaba cerca, un mensaje inesperado llegó a su correo electrónico. Era una invitación a una conferencia secreta sobre tecnología e impacto social, organizada por un equipo que pocos conocían, y que podría cambiar el rumbo de su vida y su proyecto para siempre. ¿Quién sería ese equipo? ¿Por qué la habían elegido a ella? ¿Era esta la oportunidad que cambiaría su vida, o simplemente otro reto que pondría a prueba su fuerza? Las preguntas estaban ahí, flotando en el aire, mientras Valeria miraba la pantalla por segunda vez, con una mezcla de emoción y nerviosismo que solo el comienzo de una aventura puede provocar. La historia de la estudiante con ropa vieja apenas comenzaba a escribirse. Y esta vez, el mundo entero tendría que prestarle atención. La universidad parecía un mundo aparte, un universo donde tenías que encajar o desaparecer, y Laura lo sabía mejor que nadie. Sus ropas, siempre humildes, eran el blanco perfecto de risas y susurros que se colaban por los pasillos con la rapidez de un veneno silencioso. «Otra vez con esa camiseta, no tienes nada nuevo», le habían dicho más de una vez, con una sonrisa torcida y ojos cargados de soberbia. Pero ella nunca respondía. Aprendió rápido que sus palabras no harían más que alimentar a esos tiburones sociales que vivían para señalarla. Así que, día tras día, respiraba profundo, escondía sus emociones y se sumergía en sus libros como si fueran un refugio invulnerable. Lo que nadie sabía, y en eso radicaba todo el misterio, era que detrás de aquella apariencia desaliñada y de su rostro tímido había algo mucho más grande de lo que cualquiera podía imaginar. Cuando Laura cruzaba el campus con sus pasos pausados, la mayoría solo veía a una chica más, pobre, vulnerable, fácil de aplastar con palabras afiladas. Pero ella guardaba un secreto impenetrable, un as bajo la manga que resistiría cualquier ataque, un secreto que estaba a punto de salir a la luz y flipar a todos. La primera señal de que algo no encajaba en aquel juego de apariencias fue la llegada de un paquete inesperado, que un mensajero soltó discretamente en su buzón una tarde cualquiera. El sobre, grueso y con un sello oficial, tenía un nombre que nadie se habría atrevido a asociar con la chica de la ropa vieja, Laura Fernández, hija única de los Fernández Rojas, una de las familias más ricas y poderosas de la ciudad. Una familia envuelta en negocios millonarios, inversiones en tecnología y un círculo social selectísimo que hacía que los habituales arrogantes del campus fueran apenas un puñado de peces nadando en apenas un charco. A partir de ese momento, la historia comenzó a dar vueltas mucho más rápido. Laura siguió a lo suyo con la cabeza baja, pero las caras de algunos cambiaron sutilmente. Por ejemplo, Daniel, el líder de los chicos populares, que hasta hacía poco no le dirigía más que miradas de desprecio, empezó a lanzar preguntas incómodas que parecían esconder un deseo secreto de entender cómo alguien como ella podía estar ahí, y ahora que lo sabía, tal vez para ponerla más en evidencia. ¿Eres realmente quien dices ser?, le preguntó un día con una sonrisa condescendiente que Laura ignoró. Porque, para ella, lo importante no era demostrar nada todavía. Cada palabra podía ser un disparo al aire, un riesgo demasiado grande. Ella sabía que la verdad podía caer como una bomba en cualquier momento. Y no quería que la sorpresa le ganara. Tenía que preparar el terreno con cuidado. Así que empezó a mostrarse en clase con aquella misma calma a prueba de balas, dejando que sus notas hablaran por ella. Asistió puntual a cada seminario, participó con seguridad creciente, poco a poco, comenzó a quebrar las miradas y las burlas con otra arma, su inteligencia. Mientras los demás gastaban energías en juergas y modas, Laura consumía libros antiguos, recientes, todos los que lograba conseguir para deslizarse en un mundo donde el conocimiento era poder, incluso más que las etiquetas o el dinero. Pero la campus no perdona el cambio y la incomodidad.
La atención que ahora recibía Laura era diferente pero igual de intensa, y no siempre grata. Los rumores comenzaron a rodar, unos alimentados por la envidia, otros por la pura incredulidad. No puede ser que esa chica sea de una familia rica, decían unos. Seguro que está mintiendo para llamar la atención, susurraban otros. Aquello no hizo más que alimentar el juego. Laura empezó a sentirse prisionera de su propio secreto, atrapada entre dos mundos que no terminaban de aceptarla. La tensión creció hasta que llegó el día del gran evento universitario, la Feria de Talentos y Proyectos, donde se daría un reconocimiento especial a los mejores estudiantes. Laura, en silencio, se había esforzado en un proyecto que mezclaba ingeniería y sostenibilidad, algo nunca visto en la facultad, y que dejó a todos boquiabiertos porque no solo era innovador, sino que tenía un impacto real y palpable. Ese día, mientras los asistentes gozaban de la exhibición de los demás, se corrió la voz, alguien que no solo vestía simple, sino que hacía cosas extraordinarias, iba a recibir el premio principal. La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Daniel y sus amigos, que antes se reían sin parar, ahora intercambiaban miradas nerviosas, sin saber cómo reaccionar ante aquel golpe inesperado. En el instante exacto en que el decano subió al escenario para anunciar el nombre de la ganadora, el silencio fue absoluto. Laura Fernández, dijo con una voz firme y clara que resonó en todo el auditorio. Ella subió al escenario con la misma postura tranquila, pero el brillo en sus ojos era diferente. No había triunfalismos, tampoco arrogancia. Solo la satisfacción de demostrar, sin palabras, que había mucho más detrás de la ropa vieja y la sonrisa callada. El efecto fue inmediato y devastador para quienes la habían despreciado. Sus caras cambiaron de altivez a estupor puro. En un abrir y cerrar de ojos, la chica que habían humillado fue ahora la estrella, la que marcaba la pauta. Y el último golpe vino cuando un periodista universitario la entrevistó en vivo para el canal oficial del campus, y las cámaras captaron ese instante en que Laura reveló que además de su talento y dedicación, era heredera y encargada de un fondo millonario destinado a becas para estudiantes con pocos recursos, justo como ella. El contraste no podía ser más pronunciado. Los que se la habían pasado criticando no solo se quedaron sin argumentos, sino que entraron en un loop de vergüenza y admiración forzada. ¿Cómo habían sido tan ciegos? Lo que para ellos era solo ropa vieja y una fachada humilde, en realidad era estrategia, fortaleza y un corazón imparable. Al terminar la feria, las dinámicas cambiaron. Laura no necesitó buscar amistades ni pedir respeto. Lo ganó con hechos, con la capacidad de mostrar que la verdad, incluso cuando llega disfrazada, siempre encuentra su momento para brillar. Y mientras caminaba hacia la salida del auditorio, con su vieja chaqueta y su sonrisa tranquila, supo que aquel capítulo solo era el inicio de mucho más. Porque cuando alguien sabe quién es realmente, ninguna burla puede tocarla. Ni siquiera en una universidad donde las apariencias mandan, el murmullo en el pasillo no cesaba. Cada paso que daba sentía las miradas clavadas en su desgaste, en esos zapatos que habían visto mejores días y esa mochila que llevaba parches y costuras a la vista. Nadie entendía por qué Mariana frecuentaba la universidad con esa ropa tan anticuada, y mucho menos porque nunca respondía a las burlas. Los comentarios hirientes seguían, pero ella permanecía en silencio, su rostro imperturbable como una máscara que no dejaba ver ni un atisbo de dolor ni rabia. Nadie sospechaba lo que estaba guardando en silencio. Mientras tanto, en una de las cafeterías lujosas, uno de los chicos más influyentes del campus, Sebastián, lanzaba desprecios disfrazados de bromas. Otra vez lo mismo, Mariana, ¿no tienes mamá que te compre ropa nueva?, decía, sin medir el alcance de sus palabras, seguro de que ella nunca iba a responder. Pero Mariana no se desmoronaba. En realidad, cada día que pasaba entre esas risas y cuchicheos era como una pequeña batalla ganada, una prueba más que reforzaba su temple. Ella no sabía cuánto tiempo más podría aguantar ese juego, sabía que tarde o temprano, la verdad saldría a la luz, una verdad que pondría todo en su sitio, que haría temblar esas inseguridades disfrazadas de arrogancia que sus compañeros ostentaban. Todo comenzó a cambiar el día en que el periódico universitario anunció un concurso de talentos para estudiantes con proyectos innovadores. Mariana, a pesar de su timidez, decidió inscribirse. Guardaba en secreto un proyecto tecnológico que había estado desarrollando en su pequeño cuarto, con recursos limitados, sin ayuda de nadie, solo con su inteligencia y dedicación. Aquella noticia corrió como pólvora, pero nadie esperaba que ella fuera a participar. Algunos chicos se burlaban de la idea. Ella, ¿qué podría aportar alguien que ni siquiera puede permitirse un buen atuendo?, decían bajito, sin imaginar que estaban a punto de ser víctimas de una sorpresa monumental. El día del concurso, la sala principal estaba llena de estudiantes, profesores y patrocinadores. La energía en el aire era una mezcla de nervios y emoción, con proyectos de todo tipo que parecían sacados de películas futuristas. Cuando anunciaron a Mariana, las risas silenciosas se fueron disipando poco a poco, reemplazadas por miradas desconcertadas y curiosas. Ella subió al escenario con la misma ropa modesta,
pero con una convicción invisible que parecía hacerla brillar. Lanzó un vistazo al público y comenzó a explicar el trabajo que había creado, un dispositivo inteligente para ayudar a personas con discapacidades visuales a desplazarse con seguridad, usando sensores y tecnología accesible. La sencillez de su explicación se combinaba con la profundidad y utilidad de su invento. Mientras ella hablaba, el silencio tomó lugar en el auditorio. Sebastián, sentado en primera fila, comenzó a sudar frío, no podía creer que aquella chica que la había menospreciado estuviera generando tanta admiración. Pero lo más increíble sucedió cuando anunció que había desarrollado ese dispositivo usando materiales reciclados y tecnología de bajo costo, todo por menos de lo que podrían gastar en una sola de las cenas que él organizaba con sus amigos. La confusión creció cuando Mariana explicó que había financiado todo con pequeñas becas, trabajos esporádicos y un donativo anónimo que jamás revelaría. El misterio aumentaba. ¿Quién era en realidad Mariana para haber logrado tanto con tan poco? Las preguntas brotaban entre los asistentes, pero ella no se detuvo. Finalizó su presentación con una demostración en vivo, y fue sorprendente ver la tecnología funcionando perfectamente, superando las expectativas de todos. Al terminar, las palmas estallaron. Para aquellos que la habían juzgado por su ropa vieja, fue un golpe directo a su soberbia. Sebastián, perdiendo el orgullo y pensando en cómo había subestimado a Mariana, no pudo evitar sentirse pequeño y confundido. Pero lo que nadie esperaba era la última revelación que Mariana lanzó. Detrás de su anonimato y aparente pobreza, pertenecía a una familia muy influyente en el campo de la tecnología social, que había decidido apartarse del ostentoso mundo para educarse con humildad y probar su verdadero talento sin ayudas ni privilegios aparentes. Los rumores comenzaron a girar con fuerza. ¿Por qué había mantenido eso en secreto? Mariana no quiso dar muchas explicaciones. Solo dijo con una sonrisa que la verdadera riqueza estaba en lo que uno podía crear, no en lo que mostraba afuera. Aquella frase recorrió el campus como un eco poderoso, derribando las máscaras de arrogancia y haciendo reflexionar a todos sobre lo fácil que era juzgar sin conocer. Cada paso que daba ella ahora era acompañado por un nuevo respeto, y sus antiguos acosadores, especialmente Sebastián, quedaban atrapados en su propia ignorancia. A medida que los días pasaban, la fama de Mariana crecía dentro y fuera de la universidad. No solo había ganado el concurso, sino que recibió propuestas para desarrollar su proyecto a mayor escala, impactando no solo a su comunidad sino a muchas personas en situaciones similares. Y aunque su ropa vieja seguía siendo la misma, porque para ella la humildad no era apariencia, sino esencia, cada prenda parecía iluminar con una nueva dignidad, la de alguien que había hecho callar a quienes solo sabían juzgar por fuera. Pero la historia estaba lejos de terminar. Un nuevo capítulo se abría, lleno de retos y revelaciones, porque no todos estaban felices con el cambio que Mariana representaba. Algunos poderosos dentro y fuera de la universidad comenzaron a tramar cómo desacreditarla. La envidia se coló en los rincones más oscuros, y una serie de obstáculos comenzaron a aparecer frente a ella. Sin embargo, lo que nadie sabía era que la verdadera fortaleza de Mariana no solo estaba en su inteligencia o sus proyectos, sino en un secreto mucho más profundo, una parte de su vida que jamás había revelado y que, cuando saliera a la luz, haría temblar a más de uno. Así, mientras Mariana caminaba por los pasillos que antes la humillaban, ahora con la cabeza en alto, una pregunta latía en el aire. ¿Qué más estaba escondiendo aquella chica de ropa vieja que había derrotado a sus críticos con nada más que su talento y su silente resistencia? Porque a veces, el secreto mejor guardado es el que puede cambiarlo todo y hacer que los que se rieron terminen siendo los que ahora callan. Y justo cuando parecía que todo comenzaba a asentarse, una llamada inesperada llegó a su teléfono, cambiando el rumbo de su historia y abriendo la puerta a un misterio aún más grande. ¿Estaba Mariana lista para enfrentar la verdad que llevaba tanto tiempo en la sombra? ¿O terminaría esta batalla mucho antes de lo que todos imaginaban? El silencio que siguió a aquella llamada fue más elocuente que cualquier grito, e invitaba a aguardar, porque lo que vendría no era solo una revelación, sino una revolución personal y colectiva. El murmullo en el pasillo no cesaba, pero ella caminaba con la cabeza erguida, como si cada comentario hiriente fuera solo una corriente de aire que no lograba tocarla. Su ropa, más gastada y arrugada que la de todos a su alrededor, parecía un escudo invisible. Sin embargo, aquel día algo vibraba distinto, una sensación extraña que recorrió cada centímetro de su piel. No sabía que su paciencia estaba a punto de ser recompensada, que el silencio que había mantenido durante meses pronto tendría un fin inesperado. Cada vez que escuchaba las risas de sus compañeros, más intensas y burlonas cuando se dirigían a ella, apretaba los labios y respiraba hondo. Sabía que rendirse no era una opción, no después del sacrificio de su madre para mantenerla en la universidad. Mirarlos y contestar con orgullo no era sencillo cuando ellos vestían de marcas caras mientras ella heredaba la ropa de su hermana mayor. Pero nadie veía lo que había detrás de esa apariencia. Nadie sospechaba que bajo aquellos atuendos descoloridos se escondía una mente brillante, una de las mejores estudiantes de la facultad. Se llamaba Ana, aunque su exterior delataba pobreza, su interior guardaba un secreto que aún no había salido a la luz.
Mientras la comparaban con arrogancia, ella acumulaba horas en la biblioteca, completando tareas, estudiando con una disciplina que ningún hijo de papá parecía entender. No buscaba venganza ni confrontación, prefería que sus logros hablaran por ella, que la verdad emergiera por sí misma de forma implacable. Una mañana, sin embargo, el destino decidió acelerar su carrera. La universidad anunció un concurso de innovación tecnológica, abierto a todos los estudiantes. El premio, una beca completa para estudiar en el extranjero y la oportunidad de presentar el proyecto ante inversores. Para Ana, esa era la oportunidad que había esperado toda su vida. ¿Podría cambiar su destino con esa convocatoria? No lo dudó ni un segundo y se inscribió con la misma discreción con la que había vivido hasta ese momento. Los días pasaron con lunas y madrugadas, los apuntes cubrieron más hojas que su vieja libreta y su computadora se llenó de programas y prototipos. Mientras sus compañeros festejaban en fiestas lujosas, ella silenciosamente creaba un proyecto que nadie había imaginado. La combinación de su habilidad con la ingeniería y un toque único, profundo y humano, la acercaba a la meta con paso firme y sin pausa. Iban a decir que su idea era demasiado simple, incluso infantil para aquellos que creían que innovación era sinónimo de sofisticación costosa. Pero Ana tenía algo que ninguno de ellos comprendía, la creatividad que nace de la urgencia, de la necesidad real y la comprensión genuina del problema. Su proyecto era un dispositivo que permitía a personas con discapacidades motoras controlar objetos con la mente, o una invención práctica y revolucionaria, diseñada con poco dinero pero un enorme corazón. Cuando se presentó el día de la evaluación, la sala estaba repleta de estudiantes relucientes y seguros. Ana se puso frente al jurado con el único soporte de una vieja carpeta y sus notas cuidadosamente estructuradas. El silencio cayó. Miraron su ropa y acomodaron las corbatas sin disimulo, seguros de que esta vez perderían rápidamente. Pero cuando empezó a explicar, su voz resonó con fuerza, claridad y pasión. El dispositivo funcionaba en tiempo real, con precisión, y causó una reacción inesperada. Una de las personas ingresó a la demostración y logró mover un vaso con el pensamiento. El público quedó en shock, y la incredulidad se transformó en aplausos que rompieron el hielo de la burla. Pero la verdadera bomba vino después. Cuando le preguntaron quién había financiado aquel proyecto, Ana miró a los ojos de cada jurado y respondió que todo había sido con sus ahorros y trabajos de medio tiempo. Entonces, uno de los profesores decidió indagar más y, sin que nadie esperara, comenzó a leer en voz alta la noticia que había circulado en los medios semanas atrás. Una publicación que hablaba sobre una joven genio, autopublicada sin buscar reconocimiento, que había inventado tecnología accesible para ayudar a personas vulnerables. Y para sorpresa total, Ana fue la protagonista de ese artículo. Resultaba que ella, a pesar de ocultarlo, trabajaba en un pequeño laboratorio de innovación social, financiado por una organización sin fines de lucro con la que colaboraba en secreto. Ella no solo era una estudiante pobre, era una inventora reconocida en círculos especializados, aunque nadie en la universidad lo sabía. Los mismos compañeros que se burlaban de ella, con sus miradas llenas de desprecio, ahora no podían ocultar su vergüenza. Algunos aplaudieron con sonrisas nerviosas, otros simplemente miraron al piso, incapaces de pronunciar palabra. Ana recibió las felicitaciones, pero lo más importante, vio frente a ella la transformación de aquellos que la minusvaloraron. Se sentía poderosa, no por la arrogancia, sino por la dignidad que siempre había mantenido. Sin embargo, antes de que la historia terminara, ella sonrió con un gesto casi imperceptible. Sabía que ese era apenas el comienzo. Su secreto ya no era tal, y el camino hacia su triunfo personal apenas se abría frente a ella. ¿Qué nuevas puertas se abrirían ahora? ¿Cómo cambiaría esa revelación su lugar en la universidad y, sobre todo, su vida? La lección estaba clara, no siempre quien parece menos tiene menos valor. En ocasiones, el verdadero poder está en las historias que no se cuentan, en las batallas silenciosas, y en ese fuego interior que nadie puede apagar, por más que intenten apagarlo con risas. Ana era mucho más que su ropa vieja. Era un ejemplo vivo de que la dignidad no se viste con marcas caras, y que el talento, en verdad, no tiene precio ni apariencia. Y mientras ella volvía a su lugar, los ecos de aquella jornada se escuchaban como un coro silencioso, la fuerza de una promesa cumplida y la caída irremediable de quienes apostaron por subestimar. Porque a veces, el secreto mejor guardado no es solo un motivo para sorprender, sino la fuerza que impulsa a cambiar el mundo. Solo hacía falta descubrirlo. Ella nunca imaginó que ese día llegaría, el día en que el mundo que la había ignorado y subestimado tendría que tragarse sus propias palabras. Mientras los ecos de las risas todavía vibraban en los pasillos, algo en su interior empezó a arder, no por el rencor, sino por una necesidad creciente de mostrar que detrás de su ropa vieja no había invisibilidad, sino fuerza. En la universidad, donde el brillo de las marcas de ropa y los coches nuevos dominaban las miradas, ella era una sombra, un susurro que se arrastraba por los corredores con la cabeza baja. Pero había una calma en su silencio, una calma que solo puede tener quien guarda un secreto tan poderoso que ningún insulto puede doblegar.
Aquella mañana, mientras los estudiantes se preparaban para otra ronda de clases, ella se sentó en la cafetería con su cuaderno de notas y una sonrisa discreta que parecía no existir para nadie. Su ropa no había cambiado, no en mucho tiempo, ni el corte sencillo ni los zapatos gastados. Pero en sus ojos había algo diferente, una chispa secreta que aun los más arrogantes no podían ver. Sin embargo, el tormento no había terminado. Durante el almuerzo, risas burlonas y comentarios punzantes volaban de un grupo a otro. «No se da cuenta de que parece un espantapájaros», decían, «o un poco de dignidad, por favor». Ella aguantaba, no respondía. Había aprendido que el silencio era su mejor arma, una que usaba para escuchar, observar y esperar el momento exacto para actuar. Mientras tanto, un cambio sutil comenzaba a sembrarse entre las voces críticas. Algunos empezaban a preguntarse, ¿qué hay detrás de esa insignificante chica con ropa usada? ¿Por qué no se derrumba? ¿Qué le hace seguir a pesar de todo? Ningún estudiante podía explicar la calma y la perseverancia con la que cruzaba ese campo minado de prejuicios y cotilleos. Pero si alguien hubiera leído entre líneas, habría descubierto que ella era mucho más que la apariencia frágil que todos veían. A escondidas, trabajaba horas extras en un laboratorio de tecnología avanzada de la universidad, un lugar que pocos tenían permitido. Allí, no solo era un asistente más, estaba desarrollando un proyecto que podría cambiar la industria, un invento secreto que nadie esperaba de alguien como ella. Las burlas se intensificaron en el siguiente semestre, pero la intimidación empezó a perder fuerza porque ella ya no necesitaba su aprobación para seguir adelante. Fue entonces cuando llegó la noticia que nadie vio venir, un prestigioso concurso nacional de innovación tecnológica abriría sus puertas ese año, y la universidad había decidido participar con un equipo sorpresa. La mayoría se dio por hecha la presencia de los estudiantes élite, vistosos y seguros. Sin embargo, el equipo seleccionado anunció que su miembro principal sería aquella estudiante que siempre caminaba apartada, distante, menospreciada. El aula entera quedó paralizada. ¿Ella? ¿La chica de la ropa vieja? La incredulidad era tan palpable como la expectación. En los días que siguieron, los rumores se transformaron en preguntas y dudas en sorpresa. Ella no solo lideraba un equipo, sino que también tenía en sus manos un prototipo revolucionario, un dispositivo que mejoraba la eficiencia energética en hogares y empresas, mucho más económico y efectivo que cualquier modelo en el mercado. Los compañeros que la habían ridiculizado empezaron a verla con otros ojos, pero para ella ya no importaba. Había superado el punto en que la opinión ajena la lastimaba. Lo que quería era demostrar que la verdadera riqueza no está en lo que llevamos puesto, sino en lo que somos capaces de crear. Cuando llegó el día del concurso, la tensión era máxima. Los ojos de todos estaban puestos en el escenario, pero especialmente en ella. Se puso frente al micrófono, su ropa seguía siendo modesta, pero su porte mostraba una confianza imposible de ignorar. Con palabras claras y una pasión incontenible, explicó cómo su invento podía cambiar vidas, reducir costos y cuidar el planeta. Cada diapositiva que mostraba dejaba más boquiabiertos a quienes, semanas atrás, la habían menospreciado. Fue un momento de justicia poética palpable, un silencio cargado de respeto sustituía las risas del pasado. Al terminar, la ovación fue un sonar inesperado. Gritos de admiración, aplausos y hasta lágrimas de algunos de sus antiguos detractores que no podían contener la emoción y el orgullo ajeno. En ese instante, ella entendió que aquel secreto que había guardado, pacientemente, valía más que 1000 vestuarios caros o fiestas exclusivas. El éxito no era solo suyo, era de todos los que, alguna vez, sintieron que no encajaban, que fueron ridiculizados por su forma de vestir o de ser. Era un mensaje silencioso pero poderoso, la dignidad y la grandeza se construyen en la voluntad y el talento, no en el brillo superficial. Pero esta historia no termina aquí, porque una cosa llevó a la otra. La fama inesperada la puso bajo el foco de medios, profesores y hasta de inversionistas poderosos que se acercaron con ofertas. Sin embargo, ella mantuvo el rumbo, consciente de sus valores. Lo que más la sorprendió fue descubrir que aquel grupo de ricos que se burlaba de ella tenía un pasado oscuro y algunos secretos que nunca quiso revelar. Poco a poco, ese lado oculto empezó a salir a la luz, y la universidad misma se vio envuelta en pequeñas tempestades de escándalos que dejaron en evidencia la superficialidad y falta de verdadero mérito que allí imperaba. Ella, en cambio, se convirtió en el símbolo de la transformación posible a través del esfuerzo real y la perseverancia. En sus momentos de soledad, lejos del ruido y la mirada ajena, ella reflexionaba sobre lo que había vivido. Pensaba en sus padres, que habían sacrificado tantas cosas para que ella estudiara. Pensaba en su barrio, en las veces que la ropa usada era la única opción y en cómo ese pasado le había dado una fortaleza interna que nadie le podía quitar. Ahora entendía que la ropa solo era un envoltorio, algo que duraba poco, mientras que sus ideas y valores eran lo que realmente la definían y la hacían brillar de verdad.
Y esa certeza la hacía caminar por la universidad con la cabeza bien alta, segura de que aquel capítulo de burlas y desprecios solo había sido el prólogo de una historia mucho más grande. Cada día recibía mensajes de otros estudiantes que se sentían igual que ella antes, invisibles y juzgados. Su historia se había convertido en un faro para muchos. Algunos le preguntaban cómo hizo para no rendirse, otros querían saber el secreto detrás de esa fuerza silenciosa que la acompañó siempre. Su respuesta era sencilla, pero profunda: nunca permitas que la opinión del mundo te defina. Lo que llevas dentro vale más que cualquier etiqueta. Y sobre todo, sé paciente y trabaja duro, porque el éxito que llega rápido suele irse igual de rápido. Esa frase caló hondo, haciendo que su relato se compartiera una y otra vez en redes, inspirando a quienes más lo necesitaban. Lo irónico de todo esto es que las mismas personas que la humillaron tuvieron que escuchar, no una sino varias veces, su discurso ganador. Algunos intentaron acercarse, pedir disculpas, otros simplemente guardaron silencio avergonzados. Ella los miró con una mezcla de compasión y firmeza, un recordatorio vivo de que el respeto se gana y no se mendiga. La universidad, que antes parecía un lugar de juego para unos pocos, comenzaba a cambiar, y parte de ese cambio tenía su nombre grabado en una placa que reconocía su trabajo en la innovación tecnológica más importante del año. Pero lo más sorprendente es que, a pesar de todo el revuelo y la atención, ella seguía siendo la misma chica sencilla, de espíritu humilde y sonrisa cálida. No necesitó cambiar su estilo ni aparentar lo que no era para ganar. Su secreto no era solo el invento o la inteligencia, sino la autenticidad y la resiliencia con las que enfrentó el rechazo. Y aunque las cicatrices de aquellos días nunca desaparecieron del todo, ahora servían como recordatorio y motivación para seguir adelante, porque había demostrado algo fundamental: que quien realmente eres vale más que cualquier crítica barata. Y justo cuando parecía que la historia estaba contada, un nuevo capítulo se abría ante sus ojos. Un mensaje anónimo llegó a su correo universitario, insinuando que alguien dentro del grupo que la había despreciado estaba intentando sabotear su proyecto. Un nuevo reto, un nuevo misterio que pondría a prueba no solo su ingenio, sino también su integridad. Porque en un mundo donde la envidia y la mentira caminan lado a lado, la verdadera prueba no es demostrar que puedes lograr algo, sino saber cómo protegerlo, cómo mantener tu verdad intacta ante las sombras que acechan. Ella leyó esas palabras con la misma calma que la había acompañado siempre. Sabía que esta batalla sería distinta, más peligrosa. Pero también sabía que no estaba sola. Había ganado algo más valioso que un premio: el respeto propio y la certeza de que el ciclo de burlas se había roto para siempre. Y con un suspiro profundo, salió de la biblioteca. Su ropa seguía vieja, pero ahora, bajo esa modestia, se escondía una fuerza imparable que solo comienza a despertar. ¿Qué pasará cuando todos descubran hasta dónde está dispuesta a llegar? El tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: ella ya no será la víctima silenciosa de nadie. Esta historia está lejos de terminar. Desde aquel día en que le lanzaron la broma de la moda reciclada, Aitana notó cómo sus pasos se volvían más silenciosos, como si su silueta se achicara en medio del bullicio universitario. No era solo la ropa, era la indiferencia que venía en paquete, la ridiculización disfrazada de risas llenas de desprecio. Pero, a pesar de todo, ella eligió mantenerse firme, quitándose de encima cada mirada burlona con un hilo invisible de dignidad que solo ella parecía sentir. Sus compañeros ricos, con sus mochilas de marcas y sonrisas forzadas, seguían jugueteando a su alrededor, sin imaginar que detrás de aquella chaqueta desgastada había un mundo que estaba a punto de estallar. Cada día era un campo minado. En clases, cuchicheos que silbaban entre las mesas; en la cafetería, murmullos cargados de juicio que ella fingía no escuchar. Pero la realidad era que el peso de esos comentarios era real, como si el eco de cada palabra hiriera más con el paso del tiempo. Aitana, sin embargo, nunca respondió con palabras. Su silencio funcionaba como un escudo que mantenía alejado el problema, aunque cada noche, en la soledad de su pequeño cuarto alquilado, se preguntaba cuánto más podría soportar esa invisibilidad impuesta. Sabía que su situación económica no cambiaba la medida del valor que ella tenía, pero el mundo parecía empeñado en recordarle lo contrario. Un día, durante una clase de literatura, un rumor circuló más rápido que el viento. Un periódico local había lanzado una noticia inesperada: joven estudiante de nuestra universidad, heredera de un legado olvidado, podría estar próxima a recibir una fortuna que cambiará todo su entorno. Las palabras explotaron dentro de la sala como un disparo. Los ojos se deslizaron hacia ella, y de repente, aquella figura que antes ignoraban cobró una aura distinta, un misterio que muchos nunca imaginaron. Pero Aitana, manteniendo la calma, no dijo nada, solo una pequeña sonrisa asomó en sus labios, como si ya supiera que todo aquello no era casualidad. Los días siguientes se llenaron de un aire distinto, un contraste desconcertante. Los que antes reían de ella ahora lanzaban miradas curiosas, algunas teñidas de incomodidad. Esas mismas personas que la habían dejado de lado en el pasado comenzaron a buscar su atención, a invitarla a sus grupos con una urgencia fingida.
Pero Aitana sabía que el juego había cambiado, y ella tenía la fuerza para decidir a quién dejaba entrar y a quién mantenía afuera. En esa universidad donde la apariencia parecía dictar las reglas, un secreto había dado un vuelco inesperado, y la protagonista era alguien que nadie había querido conocer hasta entonces. Sin embargo, el misterio tras aquel legado desconocido no se aclaró de inmediato. Una ola de especulaciones corrió como pólvora encendida entre los pasillos. Algunos decían que era una herencia millonaria, otros susurraban que había conexiones con una empresa multinacional. Nadie tenía certeza, y eso cultivó una nueva atmósfera, la mezcla de temor, envidia y fascinación. Aitana, como si reconociera la oportunidad, desplegó una paciencia infinita. Su silencio, que antes parecía sumisión, ahora se convertía en una poderosa estrategia cuyo desenlace estaba a punto de sorprender a todos. Mientras tanto, en su rutina diaria, todo parecía igual. Las clases continuaban, su ropa seguía siendo la misma, y su actitud de humildad e inteligencia se mantenía intacta. Pero pequeños detalles comenzaron a cambiar. Una profesora que antes solo la miraba de reojo empezó a elogiar su trabajo con discreción, un grupo de estudiantes que apenas cruzaban palabra mostraron interés por sus puntos de vista en los debates. Ese efecto dominó no era casualidad ni simplemente respeto ganado con esfuerzo, era la consecuencia inevitable de una verdad a punto de explotar con fuerza. Y la verdad no tardó en llegar. Fue una tarde de otoño cuando el rector la convocó a su oficina, una llamada inesperada pero que ella aceptó sin vacilar. La sala quedaba en un rincón reservado del edificio principal, un lugar donde pocos estudiantes tenían permiso para entrar. El corazón le latía fuerte, no por miedo, sino por la certeza de que algo grande estaba a punto de suceder. Al entrar, la autoridad universitaria le entregó un sobresellado que, al abrirlo, anunció oficialmente su condición. Aitana era, en efecto, la única heredera de una fortuna vasta, propiedad de una familia que había desaparecido de los círculos públicos hace años, pero que ahora reaparecía gracias a un testamento hasta entonces desconocido. El silencio se apoderó del momento, y mientras Aitana procesaba la noticia, el rector le confesó con respeto y admiración que la universidad estaba lista para apoyarla en todo lo que necesitara. Pero más allá de lo institucional, sabía que ese reconocimiento cambiaría para siempre la mirada de sus compañeros, y que ella debería estar preparada para tomar las riendas de su nueva realidad. Detrás de la imagen de chica con ropa gastada, había una historia invisible que se revelaba como un terremoto silencioso, destruyendo prejuicios y expectativas con la fuerza de la verdad. No obstante, la lección más importante no estaba solo en la riqueza repentina, sino en cómo Aitana eligió usarla. En lugar de buscar revancha o alimentar rivalidades, comenzó a impulsar un proyecto que apoyaba a estudiantes con dificultades económicas, convirtiéndose en un ejemplo vivo de resiliencia y empatía. Aquellos que antes la habían despreciado quedaron en una incómoda posición, obligados a reflexionar sobre sus propias actitudes y sobre cómo habían juzgado sin conocerla. Su ropa, que había sido objeto de burlas, pasó a ser un símbolo de lucha y autenticidad, recordando a todos que las apariencias pueden engañar de la manera más rotunda. Cada paso de Aitana desde entonces fue una reafirmación: nadie es lo que parece a simple vista, y el verdadero valor no está en etiquetas ni en la opinión ajena. La universidad, un microcosmos de la sociedad, había aprendido una lección poderosa gracias a ella. La chica de la ropa vieja tenía un secreto que nadie imaginaba y que, al revelarse, cambió para siempre el juego. Ahora, cada vez que alguien mira hacia atrás y recuerda esa historia, sabe que del silencio puede surgir la más fuerte de las voces y que la dignidad, aunque no tenga etiqueta de diseñador, es la prenda más valiosa que uno puede llevar. ¿Y tú? ¿Qué mirarías primero? ¿La ropa o la historia que hay detrás? Ella nunca levantaba la voz. Ni siquiera cuando el grupo de chicos con ropa de marca se atrevía a hacer comentarios crueles mientras caminaban cerca de ella. Solía ignorar sus risas, sus susurros, incluso las miradas de asombro fingido que se transformaban en burla apenas ella se daba la vuelta. No era que no lo notara, al contrario, sentía el aguijón de cada gesto, pero aprendió a guardarlo dentro, como un secreto que no podía permitirse revelar. A simple vista, solo parecía la chica de la ropa vieja en la universidad, la que nadie esperaba ni quería en sus círculos, la eterna invitada no deseada a ninguna fiesta. Sin embargo, algo en su forma de andar, en la leve sonrisa que a veces asomaba al ver un libro o escuchar una conferencia, indicaba que no era tan simple como ellos creían. La universidad esa mañana estaba especialmente fría, y el viento afilado golpeaba las ventanas de la cafetería donde ella se sentó sola en la última mesa, aquella que todos evitaban. Su chaqueta, remendada en el codo, no lograba protegerla del frío ni de los murmullos que llenaban el aire. Pero si ellos pudieran ver más allá de esa superficie harapienta, entenderían que esa no era solo una chica más con poco dinero. La historia que nadie sospechaba estaba a punto de hacerse visible, sin margen para esconderse más. Mientras los demás se dedicaban a reírse y hacer comentarios sobre marcas y modas pasajeras, ella se mantenía en calma, como una calma profunda que precede a la tormenta. En esa misma cafetería, no muy lejos de ella, estaba Renata, la líder informal del grupo de chicas con estilo.
Sus risas eran uno de los sonidos más habituales y temidos en el campus. Una reina de la superficialidad, acostumbrada a usar cada momento para recordarle a otros que tanto tenía y que poco sus compañeros. Ella y sus amigos se paseaban con arrogancia, seguros de su poder social, sin ninguna duda de que el mundo era suyo porque sí. Pero esa mañana algo llamó extrañamente la atención de Renata. En el teléfono apareció una notificación que cambió el tono de sus risas. Sin saber todavía lo que estaba por descubrir, ella sintió que el aire se volvía más denso, casi como un presagio. Mientras tanto, en el aula principal, la profesora comenzaba a repartir los exámenes de medio curso, y todos se preparaban para demostrar que no solo la imagen importaba en esa universidad. La chica de la ropa vieja esperaba tranquila, casi como si supiera que nada de eso, ni la indiferencia, ni la burla, ni esa fría indiferencia de sus compañeros, podrían detener lo que estaba a punto de ocurrir. La llave hacia su secreto no era material, ni visible, ni siquiera reconocible a simple vista. Era un silencio lleno de conocimiento, un poder guardado reservado para quienes supieran mirar en las sombras. Y ese poder estaba a punto de emerger, dejando al descubierto la verdad que derrumbaría todo el falso reino de apariencias. Lo primero que pasó fue un rumor que corría como el viento dentro del campus. ¿Han visto quién es ella en realidad? No es la chica que creíamos. Nadie sabía bien qué incluir, pero todos miraban hacia esa mesa, con corazones que latían atrapados en el misterio. Los que antes se burlaban no podían creer lo que oían y fácilmente, su arrogancia se transformó en miedo y curiosidad. Fue entonces que comenzaron a surgir preguntas que hasta ese momento parecían imposibles de hacerse. ¿Cómo alguien tan modesta podía tener esos contactos? ¿Qué hacía con ese encanto que nadie sabía explicar? ¿Qué secreto se escondía tras su silencio? La estudiante, cuyo nombre resonaba en ese momento de otra manera, levantó la mano cuando la profesora preguntó por voluntarios para dirigir el nuevo proyecto de investigación en la universidad. La sala quedó en silencio extraño. Nadie esperaba a esa candidatura suya. Ni siquiera Renata, que con esos ojos abiertos casi sin pestañear, intentaba comprender qué estaba pasando. La chica no solo habló con seguridad, sino que explicó con una precisión tan increíble y con una pasión tan auténtica que los murmullos empezaron a transformarse en asombro. Su propuesta brillaba y mostraba una claridad y un talento que la clase nunca había presenciado antes. Eso fue solo el inicio. De repente, un email apareció en las pantallas de todos los estudiantes y profesores, difundido sin que se supiera cómo. Era una invitación oficial a una conferencia internacional, dirigida por una importante organización científica. La remitente era ella, aquella estudiante con ropa desgastada. La invitación traía su nombre completo, respaldado por una lista de publicaciones y proyectos de investigación que pocos en la universidad podrían siquiera imaginar. Su perfil profesional era impresionante para todos, pero especialmente devastador para quienes se habían burlado de su aspecto y la habían despreciado. El silencio cayó sobre la sala, más pesado que nunca. ¿Por qué nadie había sabido hasta entonces? ¿Cómo podía alguien con ese talento y reconocimiento estar vestida como si nada? Cada pregunta abría la puerta a otra emoción, a otro giro inesperado. Ella nunca buscó presumir, nunca alardeó, porque para ella el mundo material era solo una fachada sin sentido. Lo importante era el verdadero valor y la perseverancia. Ahora, con esa revelación, quienes se habían reído se veían obligados a enfrentarse a sus prejuicios y a su propio descuido. Fue como si se hubiera roto un hechizo. La chica de la ropa vieja era en realidad un prodigio, uno de esos secretos bien guardados que nadie esperaba encontrar en el rincón más discreto de la universidad. Entre los murmullos confusos, algunos alumnos comenzaron a acercarse, preguntándole sobre sus investigaciones, intentando descifrar qué era lo que había ocultado durante tanto tiempo. Ella contestaba con humildad, sin la más mínima señal de rencor ni arrogancia. Su secreto no era un arma para vengarse, era un acto de justicia que destapaba la injusticia de juzgar por la apariencia. Y en ese momento, Renata, la reina de las modas remarcadas, sintió como su mundo se desmoronaba, como aquella superioridad basada en la superficialidad empezaba a parecer vacía, sin sentido. La estudiante no solo tenía una mente brillante, tenía una historia de sacrificios y silencios que pocos conocían. Cada prenda vieja era un símbolo de lucha, cada paso firme una promesa hecha a sí misma para no dejarse vencer por el peso de la indiferencia social. Su secreto era una revelación que no solo cambió la manera en que la veían, sino que también dejó abierta una pregunta mayor: ¿cuántas otras buenas historias se esconden bajo apariencias que no conocemos? Aquella conferencia internacional no solo era un premio para ella, sino también una oportunidad para que todos los demás entendieran que el verdadero valor no se mide en etiquetas ni modas pasajeras. Y mientras se iba alejando de la cafetería, rumbo a una vida que apenas comenzaba a florecer, sus antiguos detractores quedaron atrapados en un silencio que dolía más que cualquier burla. Ella no necesitó gritar ni demostrar nada con palabras altisonantes. Su éxito y su dignidad hablaron por ella, mucho más fuerte y claro que cualquier vestido de marca. Los que rieron primero,
Ahora miraban con una mezcla de arrepentimiento y asombro, aprendiendo de la forma más contundente que la verdadera grandeza no es visible a simple vista, sino que se revela cuando menos se espera. ¿Y tú, qué harías si te dieras cuenta de que el mayor secreto está justo frente a ti? Nunca imaginó que una sola noticia cambiaría todo. Ella, vestida siempre con retazos de ropa vieja, casi invisible ante los ojos brillantes y despreciativos de sus compañeros ricos, ahora estaba a punto de darle la peor lección a quienes se rieron sin piedad. ¿Qué secreto guardaba esa chica callada, con esa sonrisa tímida que nadie entendía? Lo que estaba por revelarse no solo derrumbaría prejuicios, sino que reescribiría su destino frente a todos. Desde el primer día, la universidad había sido un campo de batalla silencioso para ella. Mientras otros desfilaban con marcas caras, ella guardaba el alma en pantalones gastados, en blusas remendadas, intentando no llamar la atención. Pero claro, cuando alguien como Esteban, el líder de los más adinerados, apuntaba sus dedos y lanzaba burlas con una carcajada cruel, era imposible no sentirse pequeña. ¿De dónde sacaste eso? ¿Del mercado de pulgas?, le dijeron una vez, en medio de un pasillo lleno de alumnos que miraban sin intervenir. Y ella solo asintió, apretando los labios. Pese a la humillación, mantenía una calma inexplicable. Nadie sabía por qué aguantaba en silencio, ni el motivo real que la hacía resistir sin protestar. Tampoco entendían cómo podía parecer tan indiferente, casi invisible, cuando en realidad cada insulto calaba hondo. Sin embargo, había algo más, un secreto que rondaba sus pasos. Algo que ella protegía con uñas y dientes, que la hacía caminar con la cabeza erguida, a pesar de las miradas despectivas. Y esa misma cosa era la llave para un giro que nadie vio venir. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Lo lleve a cabo sin anunciarlo, con la tranquilidad de quien sabe que nada es lo que parece. En medio de una reunión estudiantil, exactamente cuando el murmullo alcanzaba su punto más alto y las risas de los ricos resonaban como balas en su contra, la joven se levantó y pidió la palabra. Su voz, al principio temblorosa, ganó fuerza en cada palabra. La atención se centró en ella, y por un momento, los chicos que la habían ridiculizado se sintieron incómodos. ¿Qué iba a decir? ¿Otra excusa, un intento desesperado por encajar? Ella habló de su familia, de su pasado, de las decisiones difíciles que había tomado. Pero lo que nadie esperaba fue cuando, con una calma casi desafiante, anunció que en realidad era la única hija legítima de una de las mayores fortunas del país. Una herencia que estaba bajo su nombre, esperando solo que ella dijera la palabra para cambiarlo todo. Mientras las bocas se abrían y el silencio caía pesado, ella solo sonrió levemente y añadió que prefería ser respetada por quien era, no por lo que tenía. Lo que siguió fue un baile de emociones en el auditorio. Sorpresa, vergüenza, incredulidad. Los que antes la señalaban con desdén ahora no podían apartar la mirada. Y ella, tranquila como nunca, supo que había ganado algo más valioso que un título, la dignidad intacta. Pero la pregunta que quedó flotando en el aire fue peor para ellos: ¿cuánto tiempo habían juzgado a alguien sin conocer la verdad? Esa duda comenzó a carcomer a quienes la despreciaron, mientras la joven se marchaba del lugar, sabiendo que, finalmente, había conquistado un respeto que ni la ropa más cara podría comprar. Y justo cuando parecía que todo terminaba, algo en sus ojos insinuó que esta historia apenas comenzaba. Porque hay secretos que no se cuentan, pero que transforman vidas para siempre. ¿Quieres saber qué pasó después?